Función exponencial. La función exponencial se define como f de x igual a k por a elevado a x, donde a y k pertenecen a los reales, con a mayor que 0, distinto de 1 y k distinto de 0. Vamos a ver dos ejemplos de funciones. Primero, cuando a es mayor que 0, y después vamos a hacer una gráfica cuando a está entre 0 y 1, o sea, cuando es decimal. Vamos a hacer tabla de valores para cada una y vamos a graficarlas en el plano cartesiano. Entonces tenemos que elegir valores para x para poder encontrar los valores de y. Vamos a reemplazar x por menos 1, por 0, por 1 y por 2. Cuando x vale menos 1, nos queda 3 elevado a menos 1, nos da 1/3. Cuando x vale 0, nos quedaría 3 elevado a 0, y todo número elevado a 0 es 1. Cuando x vale 1, nos quedaría 3 elevado a 1, nos da 3. Y cuando x vale 2, nos quedaría 3 elevado a 2, nos queda 9. Entonces, para graficar esos puntos, vamos a hacerlo en el plano cartesiano. Primer punto, menos 1, 1/3. Menos 1, 1/3. 0,1, 1,3 y 2,9. Una vez que tenemos estos puntos, los unimos. Y nos va a quedar una curva similar a la que estoy dibujando aquí. La curva se va a acercar mucho al eje X, pero jamás lo va a tocar, ¿ya? Por eso es que el dominio, que son las X, los valores que pueden asumir las X, son todos los reales, porque puede asumir cualquier valor dentro de los reales. En cambio, el recorrido siempre va a ser sobre el eje Y, ¿ya? Por eso es que el recorrido son los reales positivos. Ahí tenemos la primera gráfica. ¿Qué pasa cuando a es decimal? Vamos a hacer tablita. Vamos a escoger valores para x y vamos a calcularlos para y. Entonces tenemos menos 1, 0, 1 y menos 2. ¿Ya? Ahí los valores los pueden elegir ustedes. Cuando x vale menos 1, nos queda 1/4 elevado a menos 1. Como se invierte la fracción, va a ser igual a 4. 1/4 elevado ahora a 0, nos da 1. 1/4 elevado a 1, nos da 1/4. Y 1/4 elevado a menos 2, cuando x vale menos 2, nos da 16. Una vez que tenemos los puntos, los vamos a graficar en el plano cartesiano. Graficamos el punto menos 1,4. Menos 1,4, el punto 0,1, el punto 1,1/4 y el punto menos 2,16. Aquí mi gráfica llega hasta 10, ya el punto va a estar por acá arriba. Pero podemos trazar la curva, la cual se va a acercar mucho al eje X, pero no la va a tocar, ¿ya? No toca al eje X. Ahí tenemos los dos tipos de curvas. Cuando a es mayor que 0, la curva queda como la que está dibujada de color verde. Y cuando a es un decimal, una fracción, que está entre 0 y 1, la curva queda como la gráfica de color azul. Vamos a ver las distintas posiciones que puede asumir la gráfica de la función exponencial. Vamos a graficar la misma función que graficamos manualmente en la pizarra, ¿ya? Y es igual a 3 elevado a x. Esa es la gráfica que obtuvimos en la pizarra. ¿Qué pasa si graficamos la misma función, pero ahora con la base negativa? Si se fijan, la función es la misma, solo que está hacia abajo, ¿ya? Es la misma gráfica. Lo único que cambia es la orientación. Si la base es positiva, la gráfica les va a quedar sobre el eje Y. Si la base es negativa, les va a quedar bajo el eje Y.
¿Qué pasa si le agregamos una constante? Si le pongo más 5, lo que pasa con la gráfica es que sube 5 espacios en el eje Y. Si le ponemos menos 5, es la misma gráfica, solo que va a quedar 5 espacios bajo el eje Y. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando sumamos o restamos una constante. ¿Qué pasa cuando la constante se agrega en el exponente? Por ejemplo, les voy a poner, primero pongamos la misma función, 3 elevado a x. Fíjense por dónde pasa, por el punto 0,1. Si le sumo al exponente una constante 1, pasa por el menos 1,1. Si le sumo 6, pasa en el menos 6,1. Esa es la gracia de sumarle una constante en el exponente. Eso es lo que indica. Si yo le quito, por ejemplo, le quito 4, el punto va a ser 4,1. Eso es lo que cambia. Esta variable aquí, si yo le sumo o le resto una constante, lo que pasa es que la gráfica se mueve a ese punto. Si es menos 4, se va a mover al 4 positivo. Si fuera más 4, va a estar en el 4 negativo, acá. ¿Ya? De eso depende. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la gráfica es con un número racional. En la pizarra usamos un cuarto elevado a x. ¿Ya? Vamos a sacar las otras dos gráficas. Tenemos la gráfica ahí de cuando la base es racional, entre 0 y 1. Es la misma gráfica, solo que hacia el otro lado. Siempre acercándose al eje X, pero sin tocarlo. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Fíjense? Bueno, ahí se aproxima mucho. Pero nunca toca el eje X. Sucede lo mismo si cambiamos el signo fuera de la función. ¿Ya? O sea, lo mismo que pasaba con las funciones de arriba. Se grafica la misma función pero opuesta, hacia abajo. De eso depende, si la base es positiva o negativa. Si es positiva, la gráfica queda sobre el eje Y. Si es negativa, queda bajo el eje X, bajo el eje X. ¿Ya? Si le sumamos una constante, más 3, sube 3 espacios. Si le restamos una constante, baja 2 espacios. Ya sucede exactamente lo mismo que con la primera función. La diferencia es que una tiene base entera y la otra tiene base racional. Ese tipo de gráficas podrían resultarle al hacer la tabla de valores y graficar en el plano cartesiano. Función logarítmica. El dominio de esta función son todos los reales positivos y el recorrido son todos los reales. La función logarítmica se define como f de x igual a logaritmo en base b de x con b perteneciente a los reales positivos, b distinto de 0. Vamos a ver los dos casos, cuando b es mayor que 0 y cuando b está entre 0 y 1. Vamos a hacer la tabla de valores para la primera función. Tenemos que elegir valores para x y calcular los valores de y. Entonces, como la base es 3, podríamos poner como resultado múltiplos de 3. Por ejemplo, 1/3, 3, 1, 9. No es necesario que estén ordenados. ¿Por qué pongo múltiplos de 3? Porque ya que la base de la potencia es 3, 3 elevado a algo tiene que ser algún múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces, cuando x vale 1/3, 3 elevado a ¿cuánto me daría 1/3? Como está invertido, es un número negativo. Menos 1. Ahora x vale 3. 3 elevado a ¿cuánto me da 3? Sería 1. Ahora x vale 1. 3 elevado a ¿cuánto me da 1? 0. Porque todo número elevado a 0 nos da 1. Ahora x vale 9.
3 elevado a ¿cuánto me da 9? 3 elevado a 2. Y ahí tenemos los puntos para graficar en el plano cartesiano. Tendríamos el punto 1/3, menos 1. 1/3, menos 1. Por ahí más o menos. 1,0. 3,1. 9,2. 2. Y vamos a unir estos puntos para formar la gráfica. ¿Ya? La curva que nos resulta es una que está muy pegadita al eje Y, pero no toca el eje Y. ¿Ya? Y aquí van a seguir subiendo. Esa sería la gráfica de logarítmica cuando b es mayor que 0. En el caso de la segunda función, se hace la misma transformación. Nos va a quedar la base 1/2 elevado al resultado que sí igual a x. Vamos a asignarle valores a x de acuerdo a la base que tenemos. Como la base es 1/2, podría ser x igual a 1/2, x igual a 2, x igual a 4, x igual a 8. Estos valores los pongo porque se asocian a la potencia de 2. ¿Ya? Podría poner el 5, por ejemplo, pero ese logaritmo no lo podría calcular solo, tendría que utilizar calculadora. Por eso es que elijo estos números convenientes. Si x vale 1/2, tendría que decir 1/2 elevado a ¿cuánto? Me da 1/2 elevado a 1. Ahora x vale 2. 1/2 elevado a ¿cuánto me da 2? A menos 1, para que se invierta la fracción. Ahora x vale 4. 1/2 elevado a ¿cuánto me da 4? Menos 2. Porque 1/2 por 1/2 nos daría 1/4. Pero como el exponente es negativo, se invierte y nos quedaría 4. Ahora, 1/2 elevado a ¿cuánto nos da? 8. Elevado a menos 3. Ahí tengo 4 puntos para graficar. Ahora graficamos en el plano cartesiano los puntos 1/2, 1. 1/2, 2, menos 1. 4, menos 2. 8, menos 3. ¿Ya? La gráfica entonces es en el sentido contrario de la primera gráfica que hicimos. Ya la curva queda ahora pegadita al eje Y, pero hacia arriba. Y esa sería la gráfica de la segunda función logarítmica que tenemos ahí. Si se fijan, la diferencia entre la gráfica cuando b es mayor a 0, que es la de color verde, se acerca al eje Y, pero a los Y negativos. En cambio, cuando b, la base del logaritmo, está entre 0 y 1, o sea, es decimal o fraccionaria, que es lo mismo ya, solo son formas distintas de escribirlo, la gráfica se acerca al eje Y, pero a los Y positivos. Vamos a ver las distintas posiciones que puede asumir la gráfica de la función logarítmica. Vamos a partir con el primer ejemplo que vimos en la pizarra, que era logaritmo en base 3 de x. ¿Ya? Esta es la gráfica que nos resultó al hacerlo manualmente en el plano cartesiano. ¿Ya? ¿Qué pasa si delante de la función ponemos un signo negativo? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a escribir la función, pero con menos logaritmo, en base 3 de x. Lo que pasa es que la gráfica queda al revés, ya queda como un espejo. Esta es la gráfica normal del logaritmo positivo, pero si le pongo un signo menos delante de la función, la gráfica queda al revés, pero siempre tiene la misma forma. ¿Ya? ¿Qué pasa si le agregamos una constante? Más 1. Se amplía, ¿ya? Se amplía la gráfica.
que va a si le quitamos 1, baja. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Si ponemos una constante delante de la x, por ejemplo vamos a poner 2, lo que pasa es que la gráfica se levanta un poco sobre el eje x. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y si ponemos una constante en la gráfica donde tenemos la función negativa, baja un poco bajo el eje x. Eso es lo que sucede. ¿Ya? Vamos a ver ahora la función con el logaritmo de base racional. Mira, y es igual a logaritmo de base 1/2 de x. Vamos a cerrar los otros. Esa es la forma que tiene la función logarítmica con base racional. ¿Qué pasa si la escribimos con un signo negativo delante? Sucede lo mismo, ya nos va a aparecer una curva similar a la anterior, solo que en sentido contrario. Eso es lo que sucede. De esa forma se grafican las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas no sobrepasan el eje y. Si se fijan, se apegan mucho al eje y, pero no lo sobrepasan. Nunca. Eso tienen que tener cuidado. Si la función logarítmica que ustedes grafican les da, por ejemplo, la naranja, siguiendo la flechita, lo que hacemos es pasarnos hacia el lado de acá del eje y no está bien graficada. Tienen que fijarse en eso. Ya la función logarítmica en ninguno de sus casos se sobrepasa del eje y. Se apega mucho, pero no lo corta, no lo intersecta. Ya hay que tener cuidado en eso. Eso sería con respecto a las gráficas de las funciones logarítmicas.